Bueno, hola a todos. Este es nuestro trabajo de gobernanza territorial del Parque Nacional Natural Yaiguajipa-Poris, que hemos denominado como un conflicto entre el desarrollo económico y la conservación natural y cultural. El grupo está conformado por Javier Andrés Pérez, Juliana Ruiz y Adriana Salazar. Un poco sobre la descripción del territorio. Este es un territorio indígena que abarca alrededor de 19 comunidades indígenas, todas que comparten características del complejo sociocultural de Mirití-Apaporis. Es un territorio sagrado, referente importante para el manejo y curación del mundo, sobre todo porque ellos creen que ahí está el nacimiento del mundo. Y es una fuente de recursos importantes para las comunidades para sobrevivir. Es también una zona de gran riqueza biológica, es una de las 58 áreas protegidas del país, el segundo parque nacional natural más grande de Colombia. Tiene diversidad de cuencas, especies de palmas, aves, reptiles, anfibios, que lo hacen altamente valioso en su riqueza biológica. Otra de las características de la zona es que, y lo dice Cosigo, es un cinturón de gran potencia aurífera para el país y para el mundo. De hecho, Cosigo en algún momento lo compara con la prosperidad de Sudáfrica por la explotación del oro. Pero ya vamos a ver un poco eso. Esta diapositiva que queremos mostrarles es un poco el mapeo de los actores y la descripción de los intereses y las fuerzas que cada uno tiene. No vamos a entrar en detalles sobre eso porque si se dan cuenta en la siguiente diapositiva, lo que seguimos es una línea de tiempo. ¿Cómo desarrollamos el trabajo y por qué lo hicimos así? Nosotros quisimos, en la medida en que íbamos avanzando en los sucesos históricos, darle como todo el énfasis y la descripción de cada uno de los actores. Entonces lo que van a ver es un poco el suceso histórico y sobre eso vamos haciendo un análisis de gobernanza con los diferentes actores que empiezan a integrar este escenario que tiene asiento en el territorio del Parque Nacional Natural Yaiguajipa-Poris. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que, como ya decíamos, en este territorio está el resguardo Yaiguajipa-Poris. Y este resguardo tiene desde el 94 la Asociación de Capitanes Indígenas. La Asociación de Capitanes Indígenas es la representación de las autoridades tradicionales y esto va a ser muy importante porque estas autoridades tradicionales son quienes determinan el futuro de las comunidades y del territorio. Entonces esta asociación que finalmente se inscribe en el 2002 y que va a tener un papel muy importante en el 2008, lo que hace es solicitar al Parque Nacional Natural, a la entidad de Parques Nacionales Naturales, la intención de convertir el territorio de titular el territorio como Parque Nacional Natural. Esto se debe a las presiones económicas de exploración aurífera en la zona que ya venían adelantándose desde 2007. Entonces solicitan a esta entidad que seguramente por su legitimidad y el poder que tenían para lograr que los mecanismos de conservación fueran más fuertes, pues empiezan un proceso de titulación en la que van a consensuar un poco cómo va a ser el manejo del territorio. Lo que es cierto es que desde el 2008 se empieza el proceso de consulta previa, se narra bastante bien en un trabajo de la Universidad Externado que la consulta previa se desarrolló con muy buenos niveles de transparencia y de seguimiento al proceso y finalmente después de hacer una protocolización de con las comunidades se consulta a 3 instancias que van a ser determinantes para la titulación. La primera es el INCODER, la segunda la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales e Ingiominas. Y estas 3 entidades dan la aprobación para la titulación. Para finalmente en el 27 de octubre de 2009, este territorio se declara Parque Nacional Natural Yaiguajipa-Poris a través de la resolución 2079 de 2009 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente. Pero paradójicamente lo que nos vamos a encontrar es que a tan solo 2 días después de la declaración del parque, Ingiominas le da la concesión minera en esta zona a la empresa canadiense Cosigo. Lo que finalmente nos muestra otro panorama de la problemática y es que no podíamos desconocer que a pesar de tener el foco en el territorio, pues habían unas disputas nacionales que influenciaban directamente las decisiones en el parque. Entonces, lo que vemos es que el artículo 30 del decreto 622 de 1977 prohíbe el desarrollo de actividades agropecuarias o industriales, incluidas las hoteleras,
mineras y petroleras en el Parque Nacional Natural. Entonces, lo que nos preguntamos en el grupo fue ¿por qué hay 38 concesiones otorgadas en parques nacionales naturales? Un poco la conclusión de eso es que hay una falta de coordinación entre la institucionalidad minera y la ambiental. Una vez más vemos un conflicto de intereses entre dos instituciones. ¿Pero a qué responde esta tensión? A la locomotora minera que conocemos todos, todo bajo la idea de ser un país competitivo que lo que busca es tener ventajas comparativas, atraer inversión extranjera, participar del comercio local y lograr un crecimiento económico. Con esto en mente, lo que se dice es que las proyecciones de producción de oro para lograr este propósito pronostican aumentos anuales del 6% hasta alcanzar las 93 toneladas en el 2020. Esto pues obviamente lo que muestra es un panorama bastante preocupante para quienes están interesados en la conservación cultural y ambiental y por supuesto el desarrollo sostenible. Un poco la discusión también en este nivel macro fue que Colombia no puede impulsar la locomotora minera porque no hay capacidad institucional que garantice el cumplimiento de las normas y metas sociales, económicas y ambientales. La industria extractiva que se ha hecho visible en el sector minero ha venido acompañado de una política que propicia las irregularidades. Un ejemplo clarísimo es Ingiominas con estos casos de corrupción. Para no ir muy lejos, este caso se define como un caso de corrupción en funcionarios porque esta titulación es totalmente ilegal. Es paradójico también que Ingiominas, notando la petición de las autoridades tradicionales, pero también de las autoridades ambientales, decide dar término a la titulación que le otorga a Cosigo. Sin embargo, a la fecha esto no ha sido efectivo. Entonces todavía tenemos a Cosigo con la titulación en mano. Bueno, también anotábamos que la minería pues, es una industria extractiva, lo que significa el agotamiento de recursos naturales, porque pues, este es un bien agotable. Bueno, y este es el panorama nacional. Y volvemos un poco al territorio. Dadas estas tensiones y la intención de la empresa Cosigo para explorar esta zona que no es solamente importante para ella, sino para otras empresas que también tienen los ojos puestos en el Amazonas, estos influencian a Benigno Perilla, un indígena colono. Él no es propiamente un indígena que ha vivido toda su vida en estos territorios, sin embargo, pues es un indígena de estas comunidades y a él interpone una tutela contra la resolución que declara el Parque Nacional Natural Yaigojá-Paporis por fallos en la consulta previa. Lo que finalmente termina fortalecido porque los indígenas que también se oponen a esta idea, porque estaban pues propiciando un auge económico en la región y un progreso económico en la región, estos se conforman y se asocian para poder pues, interponer la tutela de una manera más fuerte. Finalmente, lo que vemos en el mes pasado es que se desarrolla una audiencia. 3 magistrados de la Corte Constitucional viajan hasta el territorio y lo que uno escucha en la audiencia, que es muy interesante, es cómo todos los actores dan su versión del asunto e inicia Benigno Perilla dando sus explicaciones de por qué esto interfería con el crecimiento económico de la región. Y finalmente, que es muy chistoso, en medio de su primera descripción, él acepta que ha tenido la influencia de los abogados de Cosigo para la interposición de la tutela. Entonces viene desarrollándose la audiencia, las autoridades tradicionales hablan en su lengua originaria y tienen un traductor y ellos vuelven y dejan claro que son ellos por su sabiduría y por su conocimiento del territorio, quienes son los que deciden por consenso en las comunidades cuál es el futuro. Para finalmente escuchar a otros actores, ver que la consulta previa efectivamente se dio con el debido proceso y le vuelven y le dan la palabra al final de la audiencia a Benigno Perilla, quien finalmente dice, está bien, nosotros no queremos pelear con nuestras autoridades tradicionales y nos sumamos a la decisión de convertir el territorio en un parque nacional natural, dando fin, digamos, a la
tensión que había entre las mismas comunidades. En conclusión, ellas reconocen el papel de la Asociación de Capitanes Indígenas, reconocen que es el mejor futuro que pueden tener para este territorio, digamos, ligado como a términos de protección cultural y ambiental, y bueno, pues se da fin a esta tensión. Lo que no hemos escuchado todavía, la Corte Constitucional está a punto de fallar, pero ese es un fallo que desconocemos al momento del trabajo. Un poco de las conclusiones. Lo que vemos en este escenario es un éxito de gobernanza entre las comunidades indígenas y parques nacionales naturales en la cogestión del territorio. Se me olvidó mencionar que uno de los grandes aportes de esta titulación de Parque Nacional Natural, y la resolución es hermosa, es porque ellos determinan que va a haber una cogestión, no puede haber ninguna decisión unilateral de ninguna de las dos entidades para tomar decisiones sobre el territorio. Lo que quiere decir también Parques Nacionales Naturales en la resolución es que ellos van a respetar cualquier tipo de decisión que tomen las autoridades, porque son ellos quienes son los más sabios para orientar el futuro del territorio. Por otro lado, encontramos que el desarrollo económico versus la conservación ambiental y cultural, pues es una tensión que sigue siendo evidente no solamente para este sitio, para esta zona, sino también a nivel nacional. Vemos una desarticulación entre la institucionalidad ambiental y la institucionalidad minera, incluso entre la misma institucionalidad minera. Ya notamos cómo Ingeominas también revierte su decisión, pero no ha sido efectiva. Entonces, esto también muestra un poco la ineficacia de las instituciones y un poco la tensión a la que se enfrentan. Hablábamos un poco de los intereses particulares frente a los intereses colectivos. Pues por los intereses de Cosigo, que a pesar de tener grandes retribuciones en regalías para el país, pues finalmente no redunda en el bien colectivo futuro de conservar esta gran zona ambiental, de riqueza ambiental. Por otro lado, también veíamos la debilidad institucional para la gestión transparente, dando cumplimiento a las normas ambientales y culturales del país, un poco ligado a la conclusión anterior, pero notábamos que sí faltaba también mucha compromiso, pero transparencia, más que compromiso, transparencia de los funcionarios. A veces las instituciones tienen objetivos claros, pero esto no es visible, sino esto no redunda en la buena gestión de las instituciones. Y por último, veíamos que uno de los argumentos que siempre se anotan en estos casos de la periferia, por decirlo de alguna forma, o zonas en las que no ha llegado muy bien el país, es que hay una ausencia histórica del Estado. Pero notamos con mucha alegría, si se puede decir así, que hubo presencia de la Corte Constitucional, de las instituciones que estaban involucradas en estas decisiones y también de los medios en esta zona para dar fin o digamos, abordar el caso del Parque Nacional Yaigojá-Paporis. Entonces, lo que vemos realmente no es un caso inconcluso, o no creemos, falta el fallo de la Corte, pero no es un caso inconcluso. Vemos que han sido exitosos ciertos mecanismos de cogestión. Intentamos ver si habían conflictos de intereses entre los parques nacionales y las comunidades indígenas. No encontramos nada que fuera relevante, por lo tanto, pues lo que vemos aquí es un caso como el que vimos en la otra clase, un poco exitoso comparado con otros que también sabemos del país, del Parque Nacional Yaigojá-Paporis. Y eso es todo.